Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y vengo a leerles un cuento de Philip Forrest. Philip Forrest es un escritor francés nacido en los años 60, profesor universitario y escritor de varias novelas que están enmarcadas en dos temas fundamentales. El primero es la muerte de su pequeña hija y el segundo en el conocimiento de la cultura japonesa. Este segundo tema está derivado precisamente de unos viajes que él emprende con su esposa después de la muerte de su hija hacia Japón a conocer y a estar un tiempo allá como parte del proceso de duelo. Es uno de los principales representantes del género de autoficción o que también se llama novela personal, en donde hay un cruce de un relato real de la vida del autor y un relato y una experiencia ficticia vivida por él. El cuento que les voy a leer hoy se llama Tokio y forma parte de un libro de relatos cortos o de cuentos cortos que se llama Sarinagara de Sajalin Editores y es relacionado precisamente con Japón. Sarinagara en japonés significa y sin embargo. Y dice así: después del viaje a Kioto, hubo otros viajes a Japón. Tras la muerte de nuestra hija necesitábamos irnos. Conté en mi segunda novela que primero nos mudamos desde París a una casa en medio del campo y luego fuimos a un pequeño apartamento en la azotea, en la cima exacta de una gran ciudad del oeste. Fue allí, pero podría haber sido en cualquier otro lugar. La huida había empezado tras la muerte de nuestra niña y desde entonces no parecía tener fin, pues no nos habíamos ido lo bastante lejos. Solo nos servía el extremo opuesto del mundo para lo que buscábamos, un horizonte en el que desaparecer, en el que volvernos lo bastante extranjeros a nosotros mismos como para no tener ya que rendir cuentas a nadie, como instalados en otro planeta o trasladados a otra existencia donde cualquier resto de dramas, de crímenes y de vergüenzas pasadas, aún sin desaparecer del todo, perdieran casi todo su significado. Tal es la banal aventura de los que se van. Si a pesar de todo, en la otra punta del mundo, alguien les preguntara, les gustaría poder decir, sí, ocurrió, pero en otro sitio, en otro tiempo, y a alguien que no era yo. Y ya no tiene quizás más consistencia que una historia contada demasiadas veces, desgastada por tan largo viaje. El año que siguió a nuestro primer viaje, fuimos otra vez a Japón. Volvimos a los lugares en los que habíamos estado, yendo por primera vez a Kyushu y Fukuoka. Luego, al año siguiente, pasamos un mes en Tokio, primero en un hotel de Shibuya y después en un apartamento de la periferia que nos dejaron. Salimos de la ciudad solo para hacer un corto periplo hacia el norte, Sendai, Matsuyama, y otro más largo hacia el oeste y hacia el sur, Niigata, Hiroshima. El turismo es el arte de gozar del mundo de pasada, como la vida. No hay razón para despreciarlo. Templos de madera rojo y fulgente pintura, de varios siglos de antigüedad, pero periódicamente reconstruidos de acuerdo a la costumbre. El fuego de las flores abiertas en la hierba, salpicadas alrededor de un estanque donde carnosas carpas se deslizan en el agua inmóvil como flechas rojas y negras. Los jardines de musgo y piedra donde se alzan masas rocosas como islas volcánicas entre las ondas que un rastrillo dibujó en la grava. Armazones en forma de pagodas que despuntan tras una capa de agua en la que, reflejándose, sus delicados contornos se recuestan entre nenúfares parecidos a discos flotantes. Bajo los árboles, un laberinto de 1000 puertas compone el santuario oscuro e inquietante dedicado al dios zorro. Los infinitos bosques y su espeso verdor en las vertientes de las montañas, el azul acerado y el negro de tinta de las costas, a cuyos afilados arrecifes llegan las olas para romperse, y más templos aún, todos iguales a nuestros profanos ojos, las estatuas impávidas de los santos,
las grotescas máscaras de gigantescos guardianes de la nada, y todas las demás cosas por las que uno se imagina en general que un país como Japón merece visitarse. A fin de cuentas, una colección completa de las postales más corrientes. Pero en nuestro caso había otra cosa que nos llamaba, algo que guardaba solo una vaga relación con las maravillas y tesoros de la cultura japonesa, y que encontrábamos sobre todo en la experiencia de la más profunda apatía, cuando caminábamos sin rumbo y a sabiendas de que no teníamos nada que hacer en aquel lugar, que allí nunca encontraríamos nuestro sitio y que en él seríamos siempre extranjeros felices. En el fondo, se trataba solo de un deseo de vacaciones, dejar que en aquel punto del espacio y el tiempo se abriera el vientre del vacío y otorgara significado al mundo con su descanso. Ser libre, pero de una libertad sin contenido, entregado a la nada apacible de una vida después de la vida. Porque cuesta creer que exista de verdad otra tierra además de lo que lo vio nacer a uno. Fuera, nada parece real. Es como volver a un extraño sueño que parece repetir uno anterior y transporta al lugar más secreto del propio pensamiento, sin duda. Pero no deja de ser nada más que un sueño que no comporta nada ni tiene consecuencias, y uno sabe que el despertar acabará por llegar. Cuando fui a Japón por primera vez fue en la primavera de 1999 y en París acababa de aparecer mi segunda novela. La historia de Koyabashi Isha, la de Yosuke Yahamata e incluso la de Natsume Soseki me resultaban desconocidas. Mis dos viajes posteriores no me las hicieron conocer mejor. Como mucho había leído algunos versos de Isha reconocidos una y otra vez en las redundantes y lujosas antologías de haikus a las que los editores franceses limitan su interés por la poesía japonesa. Pero no empecé a entender lo que aquellos versos podían significar, ni a comprender que no guardaban relación alguna con la falsa sabiduría que Occidente pretende ver en ellos, hasta que no tuve entre mis manos la edición inglesa de Ora ga Haru, que encontré de casualidad en el último piso de la librería Maruzen en Kioto. Debía de haber leído 3 o 4 novelas de Soseki, Mon y Meian seguro, pero no más. Y en ningún caso Higansugi Made o Sorekara, que no habían sido traducidos todavía al francés. Había visto, por supuesto, algunas fotografías de Hiroshima y Nagasaki, pero no supe nada en absoluto de la historia de Yosuke Yahamata hasta que viendo en la televisión topé por casualidad con un documental sobre él. Lo seguí muy distraído, puesto que por entonces no imaginaba el uso que le daría en la presente novela. Me pregunto si no habré soñado el recuerdo que me quedó. Aunque pensándolo mejor, no creo haber soñado más la historia de Yahamata que las de Isha o Soseki, puesto que en el fondo nada puedo saber de ellos dada mi ignorancia de la lengua japonesa. Lo más que puedo decir es que estos 3 hombres existieron en el tiempo. Lo que imagino de sus vidas solo a veces y por accidente debe de corresponder a la realidad. No, a decir verdad, cuando fui a Japón por primera vez tenía otras historias en mente y sabía bien que no les faltaba relación con la mía, pero pensaba que me distraerían un poco de ella. A un extranjero en Japón, por poco que demuestre algo de buena voluntad, se le abren todas las puertas por sí solas. Lo que en el propio país pareciera absurdamente complicado de organizar, de pronto se hace posible gracias a una conspiración bien intencionada o a una complicidad amistosa. Estás lejos de casa, solo como nunca, y de golpe, en la soledad misma, una estrella caritativa se pone a brillar. ¿Qué deseas? Enseguida aparece alguien para satisfacerte y realizar tu deseo. En Japón experimenté, como en ningún otro sitio, una formidable, discreta y elegante hospitalidad. En una misma semana, cumplía 37 años, nos hospedaba el Instituto Francés. Era junio y la estación de lluvias cubría Tokio de un tono gris. Y con el pretexto de hacerles una entrevista,
pude verme con los 2 novelistas japoneses cuyos libros me habían traído hacia Japón, porque tenía la impresión de que aquellos libros lograban mejor que los míos mi mismo propósito. Que un oscuro escritor francés viajara a Tokio y fuera recibido por 2 grandes escritores japoneses me parecía algo justo después de muchos años en los que las cosas pasaban exclusivamente en sentido contrario. Solo quería que allí alguien diera fe de lo que yo había escrito y vivido. Tras un largo e incomprensible recorrido en tren atravesando la periferia, y después de habernos perdido mucho rato por Tokio, como ocurre a todos, Alice y yo llegamos al final de una calle bordeada de casas compactas, en medio de la cual se apostaba un hombre de corta estatura, escondido bajo un gigantesco paraguas. Era nuestro anfitrión. Se había inquietado por la tardanza y nos esperaba. Puedo contar esto, pero puedo hablar también de la inteligencia, sensibilidad y generosidad de Kensaburo Oe y de nuestra visita a Tsushima Yuko al día siguiente. He sabido que charlar con un escritor no significa nada, que ni su presencia ni su conversación revelarán verdad alguna, por minúscula y anecdótica que sea sobre su obra, y que en el mejor de los casos constituirán una inútil confirmación y a menudo un risible e incómodo desmentido. Otra cosa son las razones que te conducen hacia uno u otro de los autores que has leído. Simplemente quieres devolver a alguien el signo que sus libros te ofrecieron, como un saludo amistoso de pasada, una mano agitada sin motivo, como hacen los niños desde el coche o el tren, dirigiéndose a un desconocido que no volverán a ver, y el desconocido duda, luego alza también la mano, sonríe y mueve un poco los dedos cuando su silueta ya empieza a desaparecer a lo lejos. Por pueril que pueda parecer, resultan conmovedoras la espléndida gratuidad, la belleza desinteresada de un gesto como ese, la vana y desconcertante rapidez de ese signo trazado en el viento y en el vacío. No había salido del círculo en el que daba vueltas, no he salido todavía, cuando creía que un nuevo libro bastaría para borrar los precedentes y dejar viva la experiencia a la que habían nacido. Ya había ocurrido con mi segunda novela, y desde entonces no había avanzado ni un paso. De una manera que no comprendía del todo y que no quería confesarme, pretendía librarme de mi propia historia, dándole otra vez la forma de un libro, y de otro a continuación. No sabría explicar sino la evidencia absurda de aquel razonamiento que acabó dando forma a todo mi pensamiento. Pero me hacía cargo, no estaba tan loco como para ignorarlo, de que si hacía de mi vida un nuevo libro, después de los 2 que ya había escrito, no encontraría a nadie más dispuesto a leerlo. Tenía la precisa sensación, casi tan precisa como las que suscita una alucinación, de estar de cara a una pared. Además, disponía a mi alrededor de toda suerte de personas bien intencionadas para recordármelo. La pared estaba ante mí. No tenía la fuerza y ni siquiera el deseo de derribarla. Por eso creía que necesitaba un cambio de rumbo. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Terminé por pensar que el rumbo que buscaba debía de pasar por Japón, que el deseo de ir allí indicaba que la continuación de mi historia se escondía en aquella parte del mundo. Entonces tomé conciencia de un curioso fenómeno. El estado de alejamiento en el que me hallaba favorecía una simpatía indiscriminada hacia todas las realidades a mi alrededor. El universo de indiferencia en el que había entrado parecía haber recibido la imposible confidencia de mi propio secreto. Todas las historias contadas reproducían la mía, la de Isa, la de Soseki y otras tantas que olvidé enseguida. Fue en ese estado mental, mientras me documentaba sobre la historia de la fotografía japonesa, cuando me detuve en una imagen tomada por un cierto Yosuke Yahamata, al día siguiente de la explosión nuclear de Nagasaki. E inmediatamente supe que la historia que aquella imagen contaba se dirigía a mí, y que era inútil diferir el momento en que se introduciría en el relato de mi vida.
Sin embargo, no quería escribir una novela ambientada en Japón, porque sabía que no existía una fórmula, ni hubiera sabido inventarla para eludir la extenuante repetición de viejas fábulas que perpetúan un exotismo convenido. Al principio, pensaba en un libro que fuera la historia trucada de una revelación, un relato que ofreciera un consuelo, a fin de cuentas mentiroso. Pero luego cayó el espejo, y desde el gran fondo ámbar que quedó al descubierto, otras historias se pusieron a hablar. Tuvo que pasar un tiempo para que los relatos se ajustaran en mi cabeza y comprendiera el sentido que aquellos fragmentos de novelas formaban. Kobayashi Isa, Natsume Soseki, Yosuke Yahamata. 3 veces la misma historia. La misma, por supuesto. Y si la historia la protagonizan artistas, un poeta, un novelista y un fotógrafo, y su decorado se sitúa en un país lejano, Japón, es por ponérselo fácil o por debilidad, y porque cualquier convención sirve cuando se trata de enlazar palabras alrededor de algunas imágenes cuya verdad concierne a todos los seres vivientes. Es la historia de cualquiera, y también la mía. Nada es tan fuerte como para impedir que las imágenes de tu propia vida emerjan y salgan de la espesura ámbar y abstracta en la que vagan fantasmas. Nos equivocamos siempre sobre Japón, y no porque haya un secreto japonés por elucidar, como pretenden los falsos expertos interesados en oscurecer el misterio con el que comercian, sino precisamente porque tal secreto no existe. El fondo del asunto es muy trivial. Basta comprender una cosa tan sencilla como una máxima o un proverbio. Allí es todo como en todas partes, igual. En la más selecta lengua, un filósofo escribiría que la experiencia de vivir abre el mismo abismo en toda existencia humana, sea cual sea la época o la región en la que tenga lugar, y que las culturas, con sus cortejos de creencias, sirven solo para disponer, en los bordes de ese abismo idéntico, el decorado indiferente de sus verdades vanas y variables. Pero todo es siempre mucho más sencillo de lo que afirman los filósofos. Sobre los japoneses, cualquiera sabe más que Heidegger. Son como nosotros, eso es todo. Nacen, viven y mueren como nosotros. Pasan de una nada a otra mientras tratan de salvar lo que merece salvarse del magnífico desastre de existir. Y como entre nosotros, ocurre que a veces alguno de ellos lo logra. Salvo excepciones, seguramente Barthes y pocos más, los libros de escritores franceses que mediante el delicado relato de toda suerte de sandeces folclóricas propio de un iniciado, pretenden iniciar a sus lectores en los tesoros ininteligibles del alma japonesa. Valen tanto y merecen el mismo éxito vergonzoso que los libros donde un profesor inglés, especialista, improvisado en identidad francesa, cuenta sus vacaciones en Provenza, la tierra de la petanca y el pastiz. Es como la pretenciosa aventura en el país del sol naciente, donde el protagonista, necesariamente occidental, se dedica a pasear su superioridad. Ocurre solo que una mitología sustituye a otra. La nueva, futurista, en la que los protagonistas son chicos y chicas jóvenes con aspecto de personajes de manga, no es más que la imagen invertida y mecanizada de la antigua, con monjes, geishas y samuráis. Hay muchos beneficios en juego en el comercio de todas estas bagatelas. Yo, sintiéndolo mucho, no tengo nada que vender sobre los misterios del alma japonesa. Una observación de Hemingway en Adiós a las armas dice que nos hacemos toda clase de ideas falsas sobre los japoneses, que en realidad se parecen mucho a los franceses porque son hombres pequeños que adoran por encima de todo, reír, beber y bailar. Una sola noche en Tokio verifica esta aparente paradoja. El extraordinario bullicio de los lugares de placer, la excitación hasta la extenuación en la hora en que las calles se vacían y todo acaba en la más completa y cargada ebriedad.
Tomad una idea preconcebida cualquiera sobre Japón y dadle la vuelta. Obtendréis otra idea preconcebida ni más ni menos cierta que la precedente. Todos los lugares comunes tienen un anverso y un reverso equivalentes. Nadie habla de la poca seriedad de los japoneses, de su ligereza, de su sentimentalismo, de su despreocupación e indolencia, ni tampoco de su gentileza y de la dulzura de vivir que reina en una ciudad como Tokio. En Francia no conozco a nadie a quien Tokio no parezca sinónimo de infierno. Te recordarán la polución, las máscaras sobre nariz y boca, los embotellamientos, los trenes y metros abarrotados, los encargados de apretar a los viajeros en los vagones para permitir el cierre automático de las puertas, sin olvidar el hampa que controla la ciudad, el crimen y la prostitución, la muchedumbre alienada, el hormiguero de las grandes empresas, la esclavitud voluntaria del trabajo asalariado y la esclavitud consumista, la creciente miseria en los bastidores de la sociedad espectáculo. Todo eso existe, sin duda, pero no conozco a ningún viajero de buena fe que lo haya visto. En cambio, intentad hablar del lujo de una sociedad refinada, de la educación generalizada, de la curiosidad hacia el mundo, o de la auténtica felicidad de caminar libremente por la noche en los barrios de Shinjuku y Shibuya. No encontraréis a nadie en cualquier región de la pobre provincia francesa dispuesta a creeros. No idealizo Japón, simplemente sé que ese país fue para mí una liberación soñada. Cuando llegué allí, un genio protector empezó a velar por mí, un genio bueno del que ignoro el nombre, pero que me figuro semejante a las graciosas hadas o a las divinidades bonachonas de las mitologías infantiles del país. Me divierte imaginármelo como a un protagonista de cierto tipo de dibujos animados de hoy en día, una niñita vestida de escolar y dotada de poderes sobrenaturales, o como un cruce improbable de oso de peluche e ídolo en madera roja de un templo shinto. Ese tipo de héroes, benefactores y sonrientes que salva al mundo en la pantalla de un televisor o de una consola de videojuegos. A mí y al genio nos une una vieja historia. Contraje una deuda con él. El libro que ahora escribo es mi manera de saldar esa deuda. La primera primavera en Tokio mostró un signo. Nos habíamos citado con una amiga en un salón de té cerca de uno de los parques más grandes de la capital. Nuestra amiga, dada la temporada, nos propuso sacrificarnos a una tradición bien japonesa, la que atrae a millones de personas a los jardines para admirar el repentino esplendor blanco en las ramas de los cerezos en flor. Por espacio de unos pocos días, hasta que los pétalos caen al suelo, el paisaje de las ciudades se tiñe de blanco, color que en Japón representa el luto. Es como un miércoles de ceniza un poco más alegre. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pétalo eres y en pétalo te convertirás. La gente se tumba bajo los árboles a media tarde y medita sobre la fragilidad de los fenómenos, la brevedad de la vida humana, la fugacidad de las cosas. Más tarde sale la luna y añade su propia palidez a la dulzura del mundo. La misma melancolía se vuelve un pretexto para festejar. Cantan y recitan poemas, beben cerveza o sake, y muchas veces acaban completamente borrachos en el éxtasis de la ebriedad, tendidos en la hierba. Pero aquel año todos los cerezos habían florecido de modo imprevisto un poco antes de lo normal. Un viento frío soplaba en la ciudad. La nieve había caído de pronto, añadiendo por todos los jardines el blanco de los copos al blanco de las flores. Se había formado en el suelo una fina y fundente capa de blanco, por donde cristales y pétalos mezclados se adherían en las suelas al pasar. Un fenómeno como ese no se había producido desde hacía decenas de años. En las horas que duró aquella ilusión meteorológica, solo se habló del carácter excepcional de la fiesta. Una enorme multitud llenaba los parques para disfrutar del momento. La nieve unía su símbolo a la flor
para decir 2 veces hasta qué punto es efímero el mundo que habitamos y cuánto esplendor hay en el desvanecerse mismo de las cosas que amamos. A pesar del frío y del suelo embarrado, nos detuvimos un rato en un rincón del jardín. Unas chicas jóvenes quisieron entablar una conversación en inglés con nosotros. Decían que habíamos sido muy afortunados por estar en Tokio en un día como ese. Comentaban el acontecimiento con una sonrisa triste que expresaba cuánta dulzura puede haber en el dolor por el tiempo que se va. Era absolutamente necesario retener aquel momento, y una de las chicas nos propuso, a Alice y a mí, hacernos una foto y mandarnos el negativo en recuerdo de nuestra conversación. Varias semanas después de nuestra vuelta a Francia, recibimos una carta desde Tokio que contenía una imagen en la que apenas se nos ve tras el velo de algodón que formaban los copos en el aire. A pesar de todo, la imagen nos representa a Alice y a mí, congelados con nuestra ropa demasiado ligera para la estación, aferrándonos el uno al otro, delante de un gran cerezo en flor bajo la nieve que cae, entre una multitud apretada de caras japonesas que miran también al objetivo. Volvimos a la postal, contentos de haber vuelto un instante, con todo ese blanco que por todas partes llora sobre nosotros. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle like y también pueden visitarme en el canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así para que me encuentren más fácil, y suscribirse. En él encontrarán todos los videos y todos los cuentos que hemos grabado a lo largo de la cuarentena. Gracias.